Os anuncio una buena noticia. Esto es lo que este ángel les dice a aquellos pastores que estaban pasando la noche al raso. Y a lo mejor ellos se preguntarían, ¿y cuál es esa noticia? ¿Qué nos comunicará este ángel? Todavía sobrecogidos, ¿verdad?, por la aparición de aquel ángel majestuoso, de la gloria de Dios que los había envuelto, de esa claridad que había aparecido en plena noche. Y esperando conocer la noticia que traía, pues a lo mejor alguno estaría pensando, ¿de qué nos hablará? ¿Qué nos dirá? Y seguro que alguno a lo mejor había imaginado algo, pero se quedó corto. En el mundo estaban pasando cosas, pasaban cosas todos los días. Las últimas novedades, el censo aquel en el Imperio Romano, que todo el mundo estaba viajando, ¿verdad?, para poder empadronarse en su ciudad de origen. Y pues eso tenía todo el mundo revuelto de aquí para allá. Cambios, noticias, acontecimientos. Y sin embargo, Dios interviene en la historia de los hombres contando con esas pequeñas cosas que hacemos los hombres, pequeñas cosas que suceden. Pero Él tiene un plan distinto, un plan mayor. ¿Qué más? Pues aquel sitio estaba abarrotado de gente hasta el punto de que no había espacio para hospedar a nadie más. Y habían rechazado dar hospedaje a José, a María, que estaba ya a punto de dar a luz. Pero no tenía nada que ver con todo esto. En medio de esas vicisitudes, acontecimientos humanos, en medio de las cosas que nos preocupan a los hombres en el día a día, sabiendo que sí, hay alguien gobernando por ahí, que hay decisiones que afectan a la gente, sabiendo todo eso, pero Dios interviene para actuar, para cambiar la historia en lo oculto, en la humildad de un lugar remoto que casi nadie conoce, y envía a los ángeles a y después aparece una legión entera del ejército del cielo para dar esa noticia a un grupo de pastorcitos que estaban pasando la noche al raso. Qué forma de hacer las cosas el Señor, ¿verdad? ¿Y qué estaba pasando? Pues el acontecimiento más grandioso y más importante desde el principio de la historia y desde todos los tiempos. Que Dios tanto amó al hombre, a la humanidad, al mundo, que envió a su Hijo único, que se hizo hombre, tomó verdaderamente nuestra naturaleza, se hizo uno de nosotros y estaba allí. Estaba allí, el Señor de la gloria, aquel que ha creado todo, aquel que es el Señor y el dueño de todo, estaba realmente ahí entre los hombres, estaba en la humildad, en la pequeñez de un niño recién nacido, pero que era verdaderamente Dios. Cómo el Señor confunde la sabiduría de este mundo y cómo los hombres buscamos noticias o acontecimientos o cosas en las que sustentamos nuestra vida, porque claro, tenemos que actuar, movernos, ¿verdad? Y nos apoyamos en cosas que les damos importancia y nos preparamos y trabajamos y nos esforzamos y dedicamos tiempo y todo lo demás para cosas que pasan. Y sin embargo, aquí está Dios mismo que viene a nuestro encuentro. Y sí, estos pastores respondieron a este anuncio. Pero ¿cuántos más? Este niño es, en el anuncio de este ángel, el Mesías. Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el ungido de Dios, el preparado por Dios y que ha venido ya al mundo para realizar el rescate, la salvación, la liberación de los hombres. Es lo que había profetizado Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierra y sombras de muerte. Esta es la experiencia de todo hombre que viene a este mundo. En medio del mal, del sufrimiento, del dolor, de la inseguridad, de la limitación que vivimos constantemente los hombres. Amenazas, peligros, problemas.
Pero sobre todo, aparte de lo que vemos y experimentamos, sobre todo la realidad profunda, tenebrosa del misterio del mal, del misterio de iniquidad, del pecado y del inductor del pecado, Satanás. Pero una luz les brilló. Una luz ha venido en medio de esta oscuridad. La luz de lo alto ha venido al encuentro de los hombres. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste. O sea, que ha venido este Salvador para obrar poderosamente una liberación grande para los hombres. El peso, la opresión que pesaba sobre los hombres. ¿Cuál es esa? El peso de nuestras culpas, el peso del pecado, el peso de un corazón apegado a lo que nos lleva por el camino de la muerte. Y esclavos del opresor. El príncipe de este mundo, Satanás, inductor del pecado. ¿Y cómo podíamos los hombres salir de esa situación, descargarnos de esa carga, liberarnos de ese yugo y de esa vara? La bota que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre serán combustible, pasto del fuego. O sea, toda la opresión, toda la maldad, todo el sufrimiento, toda la injusticia, todo lo que era la experiencia de los hombres. Ahora viene un liberador. Porque un niño nos ha nacido. ¿Cómo hace las cosas Dios, verdad? Y este es un niño, viene como niño, y aparentemente frágil, y es el Dios Todopoderoso, y va a realizar esa salvación. ¿Y cómo la realiza? En la cruz. La señal que le dice el ángel a los pastores de este anuncio, que os ha nacido un Salvador, el Mesías, la señal es algo que nos anuncia para que entendamos una realidad, ¿verdad? Y esta es la señal, la prueba. Dice la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y estos pastores sabían lo que significaba eso, porque cuando nacían, era la época de dar a luz las ovejas, cuando nacían los corderitos, entonces seguían un ritual para escoger los corderos sin mancha, los que eran perfectos. Y estos eran guardados dentro de las murallas de la ciudad y recibían unas atenciones especiales. Eran envueltos en lienzos y acostados en el pesebre, según venía el parto, y los recibían así los pastores. Y los cuidaban con esmero porque eran los corderos elegidos para el sacrificio en la Pascua próxima, en la primavera. La señal les está diciendo a los pastores que este Mesías, este Salvador que os ha nacido, no solo va a realizar la salvación, sino que Él es el Cordero que se va a ofrecer por vosotros. El sacrificio perfecto y definitivo, el Cordero de Dios. Este que se va a ofrecer, efectivamente. Dios tanto amó al mundo que envió a su Hijo, lo envió para esto, lo entregó en la cruz por nuestros pecados, para romper la vara del tirano, quebrar el dominio de Satanás y descargar nuestros hombros de esa carga, liberarnos del peso del pecado. Por eso son buenas noticias, es una noche de gozo. ¿Por qué? Porque tenemos las mejores noticias del universo y nos han llegado a nosotros. Este anuncio de este ángel a esos pastores ahora ha sido comunicado y extendido por toda la tierra. Porque el Señor tiene sus mensajeros, los que han conocido esta noticia y los que han recibido esta liberación, la experiencia de recibir la salvación para comunicarla también, que llegue a otros. Y nos ha llegado hasta nosotros, porque este anuncio se ha ido renovando época tras época, nación tras nación. Y hoy nosotros somos los pastores de este extremo del mundo, de este sitio donde estamos, ¿verdad? En este rinconcito, en cada lugar del mundo, este anuncio está llegando. Y en esta noche somos llamados a reconocer la señal, a reconocer la verdad de la obra de Dios, a entender que, además de todas las circunstancias, acontecimientos que ocurren en la historia de los hombres, Dios ha intervenido, ha entrado en nuestra historia y ha realizado este milagro. Se ha encarnado, se ha hecho uno de nosotros, tanto nos ha amado. Ahora nuestra vida ahora tiene otro significado, porque no estamos ya a merced de ese peso, de esa carga,
con un destino no solo incierto, sino tenebroso. No solo no sabemos para dónde vamos, sino que tenemos a quien nos ha liberado y ahora es nuestro Señor. Porque este Salvador que se nos ha dado, que nos ha nacido, es el Señor, el Mesías, aquel que reina para siempre. Dice San Lucas, en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Luego este que es el Salvador es también el Señor, es Dios y viene a reinar y a gobernar nuestras vidas si acogemos su paz, si acogemos este anuncio gozoso, si entramos porque nos convertimos a Él en la relación que nos hace libres en el conocimiento de la verdad de Jesucristo y damos importancia a las noticias importantes, que son estas. Ahora nos dice San Pablo, como le dijo en esta carta a Tito, se ha manifestado la gracia de Dios, el don de Dios gratuito, se ha manifestado, ha venido a nosotros. Cristo es el gran don de Dios, que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, claro, esta luz choca con la oscuridad, y lo que tenemos de atrás significa que tenemos que dejarlo atrás para caminar en esta luz. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, y hoy cuánta impiedad y cuántos atractivos del mundo que se nos ofrece para que le dediquemos tiempo, pleitesía, esfuerzo y nuestro corazón en tantas cosas que no son nada, que nos roban la vida, que nos roban el tiempo, que nos destruyen poco a poco, que nos carcomen por dentro. Renunciando a todo eso, llevemos ya desde ahora una vida sobria, no en el exceso, en la vanagloria, en el afán de tantas cosas que no van a ningún lado. Sobria, buscando lo correcto, justa, agradando a Dios, justa en el equilibrio, en la verdad, en la santidad que Dios espera de nosotros, y piadosa, que el norte de nuestra vida, que lo que dirija todas nuestras acciones sea dar gloria a Dios con nuestra vida y no usar de nuestra vida, como hasta ahora, a nuestro aire. Aguardando la dicha que esperamos, porque ya tenemos este anuncio dichoso y ya tenemos la presencia de Cristo, nuestro Salvador y Señor, pero todavía no ha completado su obra. Él volverá y aguardamos esta manifestación gloriosa, la dicha de su segunda venida, que esperamos, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. El plan de Dios es tan grande, las noticias del cielo son tan buenas, pero necesitamos recibirlas con humildad, con docilidad, y entender la verdad, abrir los ojos y despertar a la realidad, a la obra de Dios, al plan de Dios que es tan grande y que cuenta con nosotros. Este anuncio hoy es para nosotros. Gocémonos, alegrémonos, pero sacudámonos de ese lastre y de todo lo que no adelanta, no nos sirve, no nos aprovecha, sino que dirigemos ahora nuestros pasos con sabiduría, con sobriedad, con justicia, con piedad, con sabiduría, siguiendo los pasos de estos pastorcitos hasta el encuentro de este niño para adorar a nuestro Salvador y Señor que ha venido a visitarnos, que tanto nos ha amado y ha venido humildemente para ser encontrado por los pequeños, por los sencillos, por los que reconocen la obra de Dios, y ahí el Señor hará maravillas. El Dios Todopoderoso, el Salvador, el Liberador poderoso, quiere hacer esas obras grandes en nuestras vidas. Alegrémonos, tenemos una gran noticia y aprovechémosla. Que nuestra vida ahora dé un giro a la luz de esta claridad que ilumina esta noche santa, a la luz del nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Así sea.